esta transmisión en vivo. El día de hoy vamos a platicar un tema que ha generado infinidad de dudas durante esta contingencia sanitaria por COVID-19. Este tema es qué se hace o qué procedimiento se sigue cuando fallece una persona que es sospechosa o un caso confirmado de coronavirus. Tenemos como invitado especial al doctor Rangel, él es coordinador de los consejos municipales de salud. Doctor, bienvenido, buenos días. Buenos días, Billy, muchísimas gracias por la invitación y buenos días al auditorio. Bien, doctor, una de las preguntas que más se ha hecho la población es si un cadáver puede ser un foco de contagio de coronavirus. Técnicamente podría serlo como podría ser cualquier persona en vida también, y teóricamente entonces podríamos considerar que los restos mortuorios de un paciente que ha tenido la sospecha o está confirmado como portador de coronavirus pueda también ser transmisor. Aunque existen otros factores de riesgo que se encuentran más vinculados a la condición de transmisión de este problema que el manejo cadavérico. Pero, ¿le puedes hablar a Ian, por favor? Bien, doctor, ¿existe algún equipo especial que deban usar las personas que manejan estos cadáveres? Sí, hay en algunos momentos y algunos procedimientos que se consideran de mayor riesgo para la adquisición del problema infeccioso. En este caso, para algunos procedimientos que no son invasivos, pudiera ser necesario que el personal responsable de la realización de estas tareas cuente con la protección básica de protección ocular con gogles, una mascarilla cubrebocas de tipo quirúrgico, guantes de látex y una bata impermeable. Eso sería el equipo básico. Sin embargo, ante algunos otros procedimientos que pudieran ser mayormente invasores de los restos mortuorios, ahí sí sería conveniente utilizar incluso la protección completa con equipo Tyvek, con mascarilla N95 y con gorro y botas, ¿no? Doctor, también otra creencia que existe es que el personal que está en contacto con los cadáveres, es decir, las personas que trabajan en las funerarias, tienen un riesgo de contagio. ¿Esto es verdadero o esto es verdadero? Esto es verdadero cuando nosotros planteamos el siguiente escenario, ¿no? Si en una agencia funeraria se repiten con frecuencia el contacto con pacientes sospechosos o confirmados de COVID-19, bueno, ellos están en mayor riesgo porque han estado en contacto frecuente, de la misma manera como está en mayor riesgo el personal de salud porque está en contacto frecuente con pacientes portadores de la patología. Entonces, esta premisa es verdadera. Luego entonces, a pesar de que se trate de restos cadavéricos, bueno, sí es muy importante que el personal que atiende este proceso sea tan cauto para poder llevar a cabo sus tareas con las mayores medidas de protección necesarias, ¿no? Y en cuanto a los vehículos que transportan ya en un ataúd o a los panteones, cementerios, ¿estos podrían considerarse un foco de contagio? Cuando el cadáver arriba ya a estos espacios, si se le ha dado el manejo correcto y se ha hecho la sanitización de las bolsas contenedoras del cadáver y se ha sanitizado el ataúd, el féretro, antes de depositar los restos mortuorios ahí, estos ya no significan un riesgo de contagio. Entonces, ahí esto depende pues del manejo que se le haya dado de manera previa. Si no se cumplió con estas premisas que acabo de mencionar, entonces continúa siendo infectante las superficies, los objetos
que han estado en contacto con esos restos cadavéricos. Doctor, y en este sentido, ¿existe alguna disposición para el destino final, por ejemplo, si es enterrar o cremar los cuerpos? El gobierno federal ha dispuesto la primera semana de abril una serie de medidas, digamos, que nos permitían orientarnos de manera muy, digamos, dirigida para que toda la gente que tiene que atender este proceso tuviera criterios uniformes para poderlo hacer, y no que algunas gentes lo hicieran de alguna manera y algunas otras o en otras regiones de manera distinta. Aquí en el estado de Jalisco se publicó en el periódico oficial Jalisco el día 10 de abril todas las medidas, los protocolos para el manejo de los cadáveres probables o confirmados por COVID-19, y en donde se describe de manera muy detallada todas las intervenciones, cómo habrán de hacerse, cómo habrán de realizarse para que no signifiquen un riesgo sanitario para quien lo realiza, ni para las personas que están alrededor del proceso. Bien, doctor, estos lineamientos tengo entendido que están disponibles en internet, ¿cualquier persona puede consultarlos? Así es, cualquier persona los puede consultar, están disponibles en las páginas oficiales del gobierno del estado de Jalisco. Una ruta muy sencilla en donde las podemos encontrar es coronavirus.jalisco.gov.mx. En esa liga están esta información que para los lineamientos para el manejo cadavérico en pacientes sospechosos o confirmados por SARS-CoV-2, y también algunos otros protocolos interesantes para el manejo no solamente del proceso mortuorio, sino también de las atenciones a que son sometidos los pacientes antes de morir. Doctor, menciona usted que puede ser caso sospechoso o confirmado. Siendo un caso sospechoso, después de fallecer la persona, ¿se hace una prueba, un estudio? ¿Qué es lo que procede? Lo que procede de acuerdo a este lineamiento sería en un paciente que se sospechara que falleció por situaciones vinculadas a coronavirus, que se le tomara una prueba post-mortem, se hiciera la toma de esta muestra y se procesara para tener, digamos, la precisión en cuanto al diagnóstico, pero también la precisión que nos puede delinear qué intervenciones podrían ser necesarias en torno a este caso. Y me refiero a los familiares o a los convivientes cercanos que estuvieron en contacto con el paciente y que pudiera haber estado positivo, y que nos vamos a quedar sin la posibilidad de tener la información y actuar en consecuencia. Es factible. Sin embargo, en algunas ocasiones tal vez se haya omitido este procedimiento porque el paciente haya fallecido, por ejemplo, en su domicilio. Cuando sucede el deceso en el área hospitalaria, existen mayores recursos, está más protocolizada la atención y bueno, se puede llegar de manera un poquito más expedita al diagnóstico, pero cuando sucede en el domicilio del paciente, ahí las cosas se limitan un poquito más, sobre todo porque también podría suceder que haya muerto sin atención médica, es decir, un paciente que estaba crónicamente enfermo pero que no tenía un control periódico o que no asistía con regularidad a los servicios médicos, y entonces se quedan muchos huecos en la información que no nos permiten identificar probablemente los factores de riesgo que este paciente hubiera presentado. Doctor, ¿y qué sucede cuando un paciente fallece en casa? ¿Qué protocolo deben seguir? El protocolo para seguir, primero sería, digamos, ¿cómo certificamos la muerte? Antes de cualquier intervención, aquí viene esa primera decisión, ¿no? Si se sucede en el área hospitalaria, ¿quién hace el levantamiento del certificado de defunción? Es el médico tratante.
Siempre hay una autoridad en salud, siempre hay una autoridad médica en la unidad hospitalaria, por pequeña que ésta sea, y es esta autoridad quien va a ser responsable del llenado y de la firma del certificado de defunción, o en su caso delegar esta responsabilidad a alguien de su confianza. Puede ser un médico residente o un auxiliar quien pudiera hacer esta toma de decisión, pero siempre va a ser la responsabilidad del médico titular. Cuando se sucede en el domicilio de los pacientes, aquí estamos ante una posibilidad de que el paciente no tenga un médico titular y por lo tanto los servicios médicos municipales, en este caso el médico municipal es el responsable de hacer el llenado y la firma del certificado de defunción. Y tendríamos probablemente un tercer escenario que fuera sobre todo aquellos pacientes que mueren en la vía pública o que no son reclamados, y más en aquellos casos en los que pudiera existir una presunción de algún delito. Ahí sería entonces el médico legista, en nuestro caso el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, quien será el responsable de hacer todo este trámite administrativo y el responsable de llenar los formatos correspondientes. Doctor, ¿y aquí en Autlán existe la infraestructura para seguir todo el protocolo a estas atenciones? Sí, tenemos agencias funerarias concentradas aquí en la cabecera municipal y nosotros tenemos la confianza de que existan todas las posibilidades para poder cumplirse cabalmente todo lo dispuesto en este decreto estatal y federal. Y por otro lado, también yo quiero mencionar, pues, porque las defunciones que hemos tenido por este diagnóstico, que hemos tenido oportunidad de registrar por este diagnóstico, suman por el momento 7, y de estas 7 defunciones para el municipio de Autlán que se han registrado, han sucedido en el medio hospitalario. Entonces, bueno, entendemos que ha existido, digamos, toda la oportunidad para que se lleven a cabo estas medidas protocolarias. Sin embargo, aquí también vale la pena hacer la mención de que nuestras unidades hospitalarias que han registrado esta mortalidad son unidades hospitalarias de tipo regional, es decir, que reciben pacientes no nada más del municipio de Autlán, sino de los municipios aledaños en los que tenemos un área de influencia muy generosa y que significa más o menos una población de alrededor de los 300,000 habitantes. Y aquí entendemos que hay todavía un poquito más registros, porque los de la región, los que se han sucedido en la región han sido 27, no todos aquí en la localidad de Autlán, porque se han registrado tanto en la ciudad de Guadalajara, en los hospitales de concentración, como en las localidades de origen de ellos. Y entendemos que en las poblaciones, entre más pequeñas sean, pudieran tener menor oportunidad de oferta de servicios funerarios. Y tal vez ahí sería en ese momento donde pudiéramos nosotros no ser garantes de que se observe las medidas protocolarias que se han dispuesto. Doctor, y en la situación de que una persona tenga un familiar que sea sospechoso de coronavirus y fallece en su domicilio, ¿qué debe de hacer? O sea, ¿debe informar a qué autoridad, con quién debe dirigirse, qué protocolo debe seguir? Sobre todo, yo creo que limpiar, sanitizar el espacio en donde estuvo esta persona. Así es. Estas medidas que se van a dar como consecuencia y que sean muy necesarias para tratar de limitar el riesgo para los demás convivientes familiares, tienen un punto de entrada. Ese punto de entrada es una llamada telefónica que se hace a las instituciones de emergencia aquí en nuestro municipio. En este caso es muy probable, es muy factible que se utilice la línea 911 para hacer del conocimiento, ya sea de Protección Civil o de Cruz Roja Mexicana y de la Dirección de Seguridad Pública,
quienes van a acudir al domicilio involucrado y van a hacer, digamos, las estimaciones preliminares, y si realmente se tratara de un caso compatible, entonces se tendrá que realizar las actuaciones tal y cual como sucede con cualquier otro paciente sospechoso en el área hospitalaria. Solamente que aquí el embalaje de los restos mortuorios va a tenerse que dar desde la vivienda misma, desde el domicilio del paciente donde fallece. Muy bien, doctor. En cuanto al protocolo, ¿hay algo más que le gustaría agregar? Sí me gustaría agregar algunas consideraciones que a mí me parecen muy interesantes, porque se ha especulado mucho en torno a este problema por lo siguiente: por la duración de los servicios funerarios, porque estos deberán de ser lo más breves posibles, deberán de tener una duración no mayor a 4 horas, es lo que el protocolo refiere. Y el aforo de los familiares o de las personas que acompañarían en el duelo sería no mayor a 20 personas. Entonces, esto reduce considerablemente, digamos, las costumbres que como habitantes de nuestro municipio tenemos en relación a la muerte. Cuando un familiar nuestro, cuando un amigo, un conocido fallece, pues nosotros estamos habituados a tener una celebración fúnebre, en ocasiones multitudinaria, dependiendo pues del caso, en ocasiones prolongada también, dependiendo del caso, y bueno, eso se ve muy limitado en este tiempo por el riesgo del contagio. Entonces, aquí vale la pena acercarnos a las agencias funerarias. Ellos ya tienen un protocolo del manejo, ellos saben cómo podemos instalar un filtro sanitario en donde nosotros debiéramos hacer la velación. La otra parte que nos parece también, a mí en lo personal me parece como muy interesante, es de que el cadáver, los restos mortuorios del paciente deben ser depositados al interior de una bolsa impermeable que es opaca y ya no pueden ser vistos. Entonces la velación debe de hacerse a féretro cerrado. Entonces eso trae consigo una serie de inconformidades, porque nuestra conducta nos dicta otro tipo de procederes cuando hemos estado en contacto con gente que fallece. Y sin embargo, en este momento debemos de acatar esa disposición. Por ahí hay algunas, digamos, ofrecimientos por parte de algunas compañías sobre el material de estos contenedores pudiera ser transparente para que se permitiera, digamos, mirar los restos ahí depositados dentro del féretro, aunque no los pudiéramos exhibir. Y por otro lado, por último, a mí me gustaría también que se pudiera, digamos, también compartir el hecho de que todas las prácticas que se hacen en los cadáveres, como el embalsamamiento, la preparación, la preservación de los cadáveres, el lavado, el maquillaje de la preparación para el funeral, se deberán de evitar a toda costa si no se tiene la garantía de que se van a realizar con el más escrupuloso medidas de prevención y de control. Bien, doctor, eso en el caso de los cadáveres que serán velados y enterrados. Sí. Y en el caso de los que son cremados. También, y perdón, me voy con un poquito, porque se me pasó que la pregunta que me habías hecho. Se prefiere en esta condición, en tiempos de COVID, se prefiere la cremación a la inhumación. Sin embargo, la inhumación también puede ser, la sepultura de los restos también puede ser útil.
También pueden ser los restos mortuorios, ser inhumados como tradicionalmente se había venido observando. No hay una, digamos, condición que especifique, que nos obligue a tomar determinada pauta. Esto depende de los familiares, aunque sí se les podría aconsejar que sería más lógico utilizar, que sería más recomendable utilizar la cremación para el destino final de los restos mortuorios de sus familiares. Y regresando de nuevo a la pregunta último que hiciste, sería el mismo manejo, indistintamente si el destino final del cadáver vaya a ser la inhumación o vaya a ser la cremación. Todas las medidas precautorias y preparatorias para el destino final tienen que ser exactamente iguales. ¿La cremación puede ser un foco de contagio, las instalaciones? Después, porque después de que ya hizo, cuando el cadáver arriba a estas instalaciones, el cadáver ya va de alguna manera preparado y sanitizado. Los contenedores en los que se encuentra resguardado y entonces no significan ese riesgo, y una vez que se haga el procedimiento de la cremación, pues obviamente menos, porque bueno, ya no hay ni siquiera restos, ¿vea? Ya todo es ceniza y ahí ya no hay ningún riesgo de la transmisión. Muy bien, doctor, entonces para concluir, invitamos a todos a conocer los lineamientos que están disponibles en internet. Usted en un buscador puede poner lineamientos para el manejo de cadáveres por coronavirus, consulte páginas oficiales que son las del gobierno federal, las del gobierno estatal, o en coronavirus.jalisco.gov.mx, ahí está en el portal, en los documentos de consulta abierta, cualquier gente los puede consultar, están precisamente depositados en ese portal para esa consulta, para que todo el mundo lo pueda hacer, y también invitar a la población para que se acerque. Ojalá no tuviéramos que tener este contacto, pero si hubiera necesidad de tenerlo, acérquense por favor a los agentes funerarios. Ellos tienen mucha información que poder compartir con ustedes. Ellos tienen con toda seguridad conocimiento de este protocolo y de cómo poderse llevar a cabo de la mejor manera posible. Doctor, le agradecemos mucho estar con nosotros el día de hoy. Esperemos tenerlo en una próxima transmisión. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Hasta la próxima.